dos primeros capítulos sobre la última década, emitidos el 11 y el 18 de este mes, hemos recorrido dos de las muchas rutas que se pueden hacer por los últimos 10 años. La ruta del cambio tecnológico que nos ha conducido a la aldea global en que hoy vivimos y la ruta de las relaciones este-oeste que, abierto ya el muro de Berlín, parece conducirnos al final de la Guerra Fría. En el programa de hoy, el tercero y último de la serie, con la ayuda de guías tan lúcidos como Willy Brandt, Raúl Alfonsín o Pere de Cuéllar, por citar solo a tres de ellos, recordaremos las convulsiones que ha vivido el sur del planeta en los 80 y los procesos esperanzadores hacia la democracia iniciados en Latinoamérica, África y Asia en los últimos años. Lenin nunca conoció a Marshall McLuhan. A sus cada día más débiles sucesores tampoco les gusta demasiado que se televisen las revoluciones contra ellos, pero cada día resulta más difícil evitarlo. Impulsados por la perestroika soviética de Gorbachov, en los últimos meses hemos asistido a la apertura del muro de Berlín, 9 de noviembre del 89, a la formación del primer gobierno dirigido por un no comunista en Polonia, 17 de agosto del 89, a la elección de gobiernos reformistas en Hungría, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. Estos cambios revolucionarios presentan el principal desafío del futuro, no solo en las relaciones norte-sur. Así lo reconocían los presidentes de las dos superpotencias al final de la cumbre de Malta. El presidente Bush y yo estamos de acuerdo en que hay que abandonar las pautas de la Guerra Fría, la carrera de armamentos, la desconfianza, la lucha ideológica y psicológica. Todas estas cosas deberían pertenecer al pasado. Con las reformas en la URSS, estamos en el umbral de una era enteramente nueva en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De nosotros depende lograr, cada uno con sus medios, la superación de la división de Europa y el fin de la confrontación militar. Tenemos que hacer mucho más para reducir la violencia y el sufrimiento que afligen a tantas regiones del mundo y para eliminar las amenazas comunes para nuestro futuro. En su última cumbre en Belgrado, en septiembre del 89, los no alineados, movimiento formado hoy por 101 países, y la OLP, comenzaban la búsqueda de una nueva identidad. El final de la Guerra Fría les ha dejado sin enemigo contra el que declararse no alineados. Su gran temor es que la distensión en el norte desvíe la atención de los países ricos hacia los problemas del este y que los acuerdos de desarme en el norte aceleren las exportaciones de armas hacia los conflictos del sur. Creo que incluso estas nuevas situaciones que se están creando en el mundo, que conllevan objetivamente una distensión internacional, va a permitir que los recursos inmensos, casi inconmensurables, que se destinan al armamentismo para la destrucción del hombre, tendrán que ser destinados en un determinado momento para la resurrección de la vida humana. De todas formas, habrá resistencia de parte de las grandes transnacionales del armamento para que esta distensión se produzca. La distensión este-oeste y el proyecto del mercado único del 92 permitirán a la comunidad europea tener una relación más igual con Estados Unidos, una relación más intensa con los vecinos del este y del Mediterráneo y más recursos para ayudar al tercer mundo. Entiendo que en una coyuntura como la que estamos viviendo, en que las relaciones, la tensión entre el este y el oeste
se ha disminuido considerablemente, será posible distraer recursos económicos que estaban destinados a la defensa y destinarlos a la ayuda a los países en vías de desarrollo. En definitiva, hay que procurar evitar que esa distensión entre el este y el oeste no se traduzca en una mayor tensión entre un norte rico y un sur pobre. Es la visión optimista del futuro en las relaciones norte-sur. Hay otra visión pesimista que comparten muchos políticos y economistas atentos a los efectos de los cambios revolucionarios en el este. En la Unión Soviética, por ejemplo, tienen problemas gravísimos. No solo de alimentos para este invierno. Está también el problema de la reestructuración de su economía, los hospitales, las escuelas, en fin. Encontramos dificultades similares en países que están mucho mejor que la URSS. En todas partes hay necesidades sin satisfacer. No sería, por tanto, realista decir que uno puede transferir sin más recursos del sector militar a otros sectores. Sin esperar a que la esperanza de unos o el pesimismo de otros se hagan realidad, muchos pueblos del tercer mundo, sobre todo en Asia y Latinoamérica, se han echado a la calle a finales de los 80 para reclamar libertad. El principal ejemplo ha sido el pueblo chino. Visados de 3 meses y medio recibieron nuestros equipos de televisión para la visita de Mikhail Gorbachev a Pekín a mediados de mayo del 89. Transmisiones en directo, conexiones vía satélite, programas especiales, reportajes en color. Pekín lo tenía todo. Un pueblo en la calle que gritaba libertad. El régimen comunista de la nación más poblada del mundo, sin saber cómo responder al desafío estudiantil. Los dos gigantes del bloque comunista, reencontrados gracias a Gorbachev, después de casi 30 años de ruptura. Se estaba haciendo historia, y el mundo entero lo estaba viendo en directo por televisión. Es la diferencia principal con la historia anterior. En Budapest en el 56 o en Praga en el 68 también se hacía historia, pero todo lo que vimos de ella fueron filmaciones pobres en blanco y negro, casi siempre de aficionados, que a duras penas lograban transmitirnos las dimensiones de la tragedia. Los medios audiovisuales se han convertido en un primer actor de la vida internacional, en una fuerza diplomática indispensable. Porque no lo entendió así, el Shah se vio superado a finales de los 70 por la revolución que Khomeini hacía llegar desde el exilio a todas las mezquitas de su país por medio de cassettes. Porque no lo comprendió el dictador filipino Ferdinand Marcos, hablaba y hablaba ante las cámaras y cuanto más hablaba, más se hundía, a pesar de que contaba con el apoyo de la Iglesia, el ejército y los empresarios. Otros dictadores de la última década, como el surafricano Peter Botha en el 86, Noriega en las elecciones del 7 de mayo del 89 o Israel, a medida que avanzaba la intifada, han entendido el peligro y han prohibido o limitado el acceso de la televisión. Más graves todavía son los casos de Siria y otros países árabes, africanos, asiáticos o latinoamericanos, donde se han sucedido matanzas y violaciones flagrantes de los derechos humanos sin que el mundo, que recibe el 80% de su información por la pequeña pantalla, se enterara. Porque la televisión no puede llegar a estos lugares. Estos regímenes reciben menos críticas que otros más abiertos a la libertad de información. Muchos gobiernos del Oriente Medio siguen estando entre los principales violadores de los derechos humanos. Recientemente hemos intentado llamar la atención del mundo sobre las matanzas en Irak, ejecuciones masivas por el gobierno de Irán y otros. Algunas de las principales violaciones de los derechos humanos en los 80 han sido la respuesta de gobiernos autoritarios a protestas o rebeliones populares, provocadas casi siempre por el hambre y la injusticia. De algunas, como las de Marruecos o Siria, carecemos de imágenes. Otras han quedado grabadas como advertencia del peligro revolucionario que existe si no se resuelven las desigualdades crecientes entre el norte y el sur.
تضم وثائق في غاية الأهمية وترتبط بحياة آلاف المواطنين. En cualquier sitio donde esté, el hombre busca obtener aquello que siente que le falta para ser respetado en su dignidad. Y si está ubicado en países donde, en fin, por lo menos en la letra de las leyes aparece consagrada la libertad igualitaria que teorizara Marx, ya ve cómo se levantan los pueblos y buscan aquello que le sienten que le falta para ser respetados en esa dignidad que es nada más y nada menos que derechos, libertades y prerrogativas individuales. La Revolución China del 89, aplastada por los tanques en Tiananmen la noche del 3 al 4 de junio, fue una batalla de imágenes. Los estudiantes aprovechaban la presencia masiva de televisiones extranjeras con motivo de la visita de Gorbachov. Deng Xiaoping y su gerontocracia dudaron y se resistieron durante semanas a utilizar la fuerza para salvar su imagen ante la URSS y ante el resto del mundo. La revolución de los estudiantes chinos se convirtió en un laboratorio de pruebas para la gran revolución tecnológica de finales de siglo. Ha sido la revolución del fax y del ordenador, de la fotocopia y del pasquín, del teléfono y del correo, de la radio en onda corta y del satélite. Todo al servicio de las protestas y de la libertad desde abril, cuando China enterraba a su ex premier reformista Hun Yaobang hasta el 4 de junio. Esa noche, lo que había sido instrumento de libertad pasó a convertirse en arma de represión. Se interrumpían 10 años de reformas que habían impulsado una recuperación económica sin precedentes de casi todo el continente asiático. Durante estos últimos 10 años ha estado logrado un gran éxito en estos países. Puedo mencionar el caso de la China, el caso de Indonesia, el caso de la India, los cuales han llegado, el caso hindú, a ser autosuficiente en determinados cereales. La apertura china de los 80 al mercado libre, impulsada por Deng Xiaoping, ha quedado interrumpida. Los nuevos China es sin duda este año el ejemplo más claro de una sociedad que apenas había empezado a revisar su sistema legal, a proteger mejor los derechos humanos y que ahora ha vuelto a violar de forma masiva los derechos humanos. Y hay otros ejemplos como este, así que no podemos sentirnos satisfechos y resulta difícil sentirse optimistas cuando la tortura, el asesinato y los encarcelamientos continúan. A pesar de todo, creo que el mejor síntoma para el futuro es que ahora existen millares de organizaciones de derechos humanos, no solo internacionales, también nacionales allí donde pueden existir. Y la defensa de los derechos humanos se está convirtiendo en un movimiento popular, en un movimiento de masas. Otros 3 países asiáticos, Filipinas, Corea del Sur y Pakistán, han luchado con desigual suerte en los 80 por establecer la democracia. Filipinas ponía fin en febrero del 86 a 20 años de dictadura de Marcos con la ayuda de los Estados Unidos. 3 años después del asesinato de su esposo, Benigno Aquino, jefe de la oposición a la dictadura por fuerzas del ejército, Cory Aquino
era elegida presidenta tras unas elecciones fraudulentas. Marcos huía al exilio, donde fallecía el 28 de septiembre del 89. Cuatro años después de su victoria, Cory Aquino ha perdido casi todo el carisma que la llevó al poder. Sin la ayuda de Estados Unidos, Cory difícilmente hubiera sobrevivido a los 6 intentos de golpe de Estado. El último, en la primera semana de diciembre, con más de 80 muertos, echaba definitivamente por tierra su mayor aspiración cuando fue elegida 4 años antes. Vuelvo a pedir a los sectores civil y militar que se den la mano y se hagan uno, como un solo pueblo, para que por fin podamos tener el gran país que todos deseamos. La Olimpiada del 88 fue el principal estímulo para que el dictador surcoreano Chun Doo-hwan cediera ante las presiones internacionales y permitiera elecciones libres. En Pakistán, tras el asesinato del dictador Zia-ul-Haq en agosto del 88, se celebraban elecciones libres y una mujer, Benazir Bhutto, hija del presidente ejecutado en la horca por orden de Ul-Haq a finales de los 70, se convertía en la primera jefe de gobierno de un país islámico. Estamos dispuestos incluso a olvidar lo que nuestros adversarios hicieron en el pasado. Nuestra política es positiva, no negativa. Su vecino y adversario histórico, la India, volvía a demostrar en las elecciones de noviembre del 89 la solidez de sus instituciones democráticas. Rajiv Gandhi ha sido derrotado y sustituido al frente del país que gobernaba desde el asesinato de su madre en el 84. Sudáfrica, el país que acogió a Gandhi en su juventud y exilio, sigue siendo a finales de los 80 un punto negro en este arco iris de liberalización. Pero hasta el bastión del apartheid ha empezado a moverse. Las elecciones para blancos, mestizos e indios del pasado septiembre y los primeros contactos del nuevo presidente Frédéric de Klerk con dirigentes negros de países vecinos y de la oposición interior puede ser una tenue luz al final del túnel u otra escaramuza de la minoría blanca para superar la crisis económica del régimen a causa del embargo internacional y mantener su monopolio del poder. La puesta en libertad de 7 dirigentes del Congreso Nacional Africano es un primer signo esperanzador. Now I ask you to come to the podium and receive the Nobel in 87 with the gold medal and the diploma. We shall open up. Con este premio, ustedes están respaldando los esfuerzos para lograr la paz en Centroamérica. Les agradezco este reconocimiento de nuestra búsqueda de la paz. Todos en nuestra Centroamérica se lo agradecemos. Era el premio al Plan Esquipulas firmado el 7 de agosto del 87 en la ciudad guatemalteca del mismo nombre por los 5 presidentes centroamericanos. Estos se comprometían a negociar con la guerrilla, a declarar el alto el fuego, a poner fin a la presencia militar extranjera y a convocar elecciones democráticas. Por primera vez en 10 años, parecía posible poner fin a 3 conflictos: Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en los que han muerto en los 80 más de 100.000 personas. Entre las víctimas, diplomáticos españoles como Ruiz del Árbol, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, y ya, a finales del 89, 5 jesuitas españoles.
Ruiz del Árbol fue una de las 39 víctimas en el asalto a la Embajada Española de Guatemala, del que se salvó milagrosamente el embajador Máximo Cajal. Diplomacia y periodismo se han convertido en los 80 en dos de las profesiones más peligrosas. Más de 40 periodistas han sido asesinados en 1989 solo en Latinoamérica, la mayor parte de ellos en Colombia, Perú, El Salvador y México. Ahora mismo estamos viviendo en América Latina un proceso de pérdida de libertad atroz, que es el colombiano. Se cuentan en las crónicas de sucesos los asesinatos de periodistas por el único motivo de defender la libertad, y que unas bandas de asesinos organizados al servicio de unos intereses económicos concretos completamente corruptos son capaces de cortar cualquier intento que sea honesto de defensa de la libertad y de defensa de los niveles de dignidad de aquel pueblo. La ayuda anual estadounidense de $600 millones no ha impedido la eliminación del centro en El Salvador y la victoria de la ultraderecha en las últimas elecciones generales. El ejército y los escuadrones de la muerte han intensificado sus acciones, y la guerrilla que controla 14 provincias del país han respondido a finales del 89 con su mayor ofensiva desde que comenzó la guerra. Para los Estados Unidos, la condición para la paz en Centroamérica sigue siendo el fin del régimen sandinista en Nicaragua. Por eso, no acaban de apoyar los esfuerzos de paz regionales. Creo que el Plan Arias contiene los elementos de una posible solución política. Todo está allí, pero le falta garra. El 20 de julio del 89, Nicaragua celebraba el 10º aniversario del triunfo de la revolución. Ni los desfiles ni las banderas podían ocultar el alto precio pagado por el sandinismo. Las consecuencias han sido dramáticas, porque por un lado una pérdida calculada en más de $4.000 millones como consecuencia de la destrucción ocasionada por la guerra, del embargo impuesto por los Estados Unidos, de los obstáculos que le han colocado a Nicaragua en el mercado internacional, y por otra parte la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando de 60.000 víctimas de guerra a partir de 1980 hasta la fecha. El apoyo a la contra ha permitido a Estados Unidos destruir la economía nicaragüense, pero no ha logrado su principal objetivo, la derrota sandinista. En su política de fuerza a cualquier precio, Reagan perdió el control de los acontecimientos. Permitió la formación de un gabinete en la sombra de la Casa Blanca, coordinado por el teniente coronel Oliver North, que a punto estuvo de costar el cargo a Reagan. Con todos mis respetos, me niego a responder a la pregunta acogiéndome a mi derecho constitucional. No veo que haya otra persona en América que desee contar esta historia como yo lo deseo. Su plan más conocido, el Iran Gate, consistió en vender armas a Irán y financiar a la contra nicaragüense con el dinero recibido del tan denostado Irán de Khomeini, sin autorización ni conocimiento del Congreso. Las luchas internas en Irán echaron abajo la operación, pero el dirigente iraní que participó más activamente en ella, Rafsanjani, ha logrado sobrevivir y suceder a Khomeini como el hombre fuerte de la revolución islámica. Como un enviado de Alá, era recibido Khomeini del exilio tras el triunfo de la revolución en el 79. En nombre de Alá y de Khomeini,
En los años siguientes se asaltaron embajadas, se ejecutaron a millares de sospechosos y se declaró una nueva guerra santa contra todos los satanes del mundo. En nombre de Alá, el 14 de febrero del 89, Khomeini condenaba a muerte a un escritor británico de origen indio, Salman Rushdie, de 41 años, por ofender supuestamente al Islam, al profeta y al Corán, en un libro publicado en septiembre del 88 en Londres y traducido al castellano con el título de Versos satánicos. Pensar que esto es, de alguna manera, un ataque contra la religión, demuestra una ignorancia total sobre lo que es una obra de ficción. Aprovechando la confusión y la debilidad del régimen islámico iraní en los primeros meses de la revolución, el dictador iraquí, Saddam Hussein, ocupa varios territorios en litigio en el norte del Golfo Pérsico en septiembre del 80. La Guerra Santa de Khomeini encuentra de inmediato una causa y un enemigo. Hasta el 20 de agosto del 88 no se firmaría el alto el fuego, un trago más doloroso que el veneno, en palabras de Khomeini. Dejaba un país en bancarrota. Más de 1 millón de personas, en su mayoría iraníes, habían perdido la vida. Siendo muy superior en hombres y recursos, Irán perdió la batalla diplomática y acabó haciendo la guerra al mundo entero. Por primera vez en muchos años, Estados Unidos y la URSS votaban del mismo lado contra Irán en el Consejo de Seguridad y ofrecían barcos de escolta a petroleros de países aliados en la región del Golfo Pérsico para defenderse de los ataques aéreos y de las minas. En una de estas operaciones, una fragata estadounidense derribaba, por error humano, en julio del 88, un avión de pasajeros iraní con 290 personas a bordo. Khomeini responde con la guerra total a Estados Unidos, pero ni a él ni a su pueblo les quedan fuerzas para resistir siquiera a los iraquíes. Para financiar su conflicto, Irán e Irak, dos de los principales productores de petróleo, aumentaron su producción muy por encima de las cuotas fijadas por la OPEP. Esta es una de las causas principales de la segunda crisis del petróleo y el hundimiento posterior de la OPEP. De $13 barril en el 79, el precio del petróleo casi se triplica en los 2 primeros años de la Guerra del Golfo. El exceso de producción y la división de la OPEP, provocados por la guerra, junto al aumento de la producción en otras zonas del mundo, precipitan la caída de los precios a partir del 83. Al final de los 80, el barril de petróleo se sitúa en unos $16. Tras la muerte de Khomeini, la interrogante principal es si sus sucesores seguirán intentando exportar la revolución. Si por exportar la revolución piensa usted en exportar la cultura, la respuesta es sí. ¿Y si pensamos en términos políticos y militares? No, desde el principio no hemos pretendido exportar la revolución por razones militares ni nada parecido. La señal que espera Occidente es la puesta en libertad de los 16 rehenes occidentales que seguían, a finales del 89, en poder de sus secuestradores libaneses. Occidente ve la mano de Irán tras Hezbollah, el partido de Dios libanés, que se ha atribuido, con distintos nombres, la mayor parte de estos secuestros y algunas de las ejecuciones, como la del norteamericano Higgins el pasado verano. Peticiones dramáticas de ayuda, como esta grabada en vídeo de uno de los rehenes, han servido de poco. Mediaciones heroicas como la del reverendo Terry White acabaron con el secuestro de este en los alrededores de Beirut en enero del 87.
fue un secuestro anunciado por él mismo pocos días antes. Sé que, volviendo, corro algún riesgo, pero estoy dispuesto a correrlo si con ello logro la puesta en libertad de personas inocentes. Con su secuestro, el enviado especial del arzobispo de Canterbury pasaba a engrosar la larga lista de víctimas de una guerra civil que dura ya 14 años y que ha dividido el Líbano en 6 partes bajo control de sirios, cristianos, drusos, siíes, fuerzas de la ONU e Israel. La invasión israelí en el 82, bautizada Paz en Galilea, resultó un fracaso relativo. Israel logró su objetivo principal, la destrucción de la infraestructura de la OLP, pero el vacío palestino lo llenaron fuerzas más radicales como las proiraníes de Hezbollah. Soy de los que creen que la intervención en el Líbano no era necesaria de la forma en que se hizo. Quizás una intervención más limitada hubiera bastado. Pero no logró pacificar el país bajo un gobierno amigo, y lo que es peor, provocó matanzas masivas de inocentes como las de Sabra y Chatila, que mostraron al mundo una nueva cara del Estado de Israel y empezaron a debilitar la moral de muchos israelíes. Francia y Estados Unidos enviaron militares a Beirut. La aventura terminó tras los atentados de los coches bomba del 83, en los que perdieron la vida 230 marines estadounidenses y 58 soldados franceses. El terrorismo árabe alcanzó objetivos estadounidenses y europeos. En el 85 era secuestrado un avión de la TUA con 153 pasajeros. Francia sufrió una oleada de atentados en el 86. El presidente Reagan, fiel a su imagen de duro y justiciero, prometió justicia. You can run, but you can't hide. Reagan cumplió su amenaza, pero se equivocó de objetivo. No se atrevió a atacar a Siria o Irán y limitó sus bombardeos y escaramuzas, 4 en total, a la Libia de Gaddafi. La acción más importante fue el ataque contra la residencia oficial del coronel el 14 de abril del 86 con bombarderos desplazados desde el Reino Unido y cazas de la Sexta Flota. Una hija de Gaddafi pierde la vida y varios familiares resultan heridos, pero el dirigente libio sobrevive con ligeros rasguños y sigue, aunque en voz más baja, defendiendo la causa de los árabes más radicales. Desde diciembre del 87, el levantamiento palestino en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, la Intifada, ha dañado aún más la imagen de Israel. 2 años y más de 600 muertos después, el gobierno israelí sigue atrapado entre el precio que supondría el aplastamiento militar de la rebelión y el costo económico, moral y político que supone la continuación de la Intifada. No podemos llegar a un acuerdo con los palestinos sin llegar a un acuerdo con Jordania. Por eso considero un acuerdo entre Israel, Jordania y los palestinos un primer paso. Para dar este paso hay que aceptar sentarse con representantes palestinos. Israel se ha ido quedando aislada no solo por la Intifada, sino sobre todo por la moderación de la OLP desde la reunión de Argel en noviembre del 88, cuando Arafat anunciaba a los suyos la creación de un Estado palestino independiente en los territorios ocupados, el reconocimiento de Israel y su renuncia al terrorismo. El asesinato del presidente egipcio Anwar el-Sadat en octubre del 81 dejaba a Israel sin su mejor aliado en el mundo árabe y congelaba para el resto de la década la recién firmada paz entre Tel Aviv y el Cairo. El sucesor de Sadat, Hosni Mubarak, ha logrado 8 años después lo que parecía imposible: salvar sus relaciones diplomáticas con Israel y recuperar la posición de privilegio perdida en la Liga Árabe, a la que se reincorporaba con todos los honores en la última cumbre de la organización en junio del 89.
El Oriente Medio es probablemente la región del mundo que menos ha cambiado en los años 80. El conflicto iniciado hace 40 años sigue igual. Siete años después de la invasión israelí del Líbano, la guerra civil continúa. El presidente Gemayel dejó el cargo en el 88 sin sucesor y desde entonces musulmanes, ayudados por Siria, y cristianos dirigidos por el general Aoun, han convertido la capital del país en un montón de escombros. En los combates más intensos, en la primavera del 89, perdía la vida el embajador español Pedro de Aristegui. En noviembre, cuando por mediación de la Liga Árabe, cristianos y musulmanes se habían puesto de acuerdo en un nuevo presidente, un coche bomba cortaba de raíz el último plan de paz. A pesar de todo, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, mantiene viva la esperanza. Líbano fue uno de los países más desarrollados en todo el Oriente Medio. Estoy seguro de que los libaneses pueden resolver sus problemas si se libran de toda injerencia extranjera. La voluntad pacificadora de Pérez de Cuéllar y la nueva política exterior soviética, en los años de la perestroika, han abierto negociaciones o acuerdos de paz en los principales conflictos regionales de África y Asia, Afganistán, Kampuchea y el África Austral. El momento más difícil de la política exterior de Gorbachov ha sido la salida de las fuerzas soviéticas de Afganistán. Pero más importante fue que al sacar las tropas de Afganistán, Gorbachov renunciaba a uno de los puntos fundamentales de la doctrina soviética, la revolución mundial. El teniente general soviético Boris Gromov prometió a sus hombres que sería el último en salir de Afganistán y cumplió su promesa. El miércoles 15 de febrero del 89, su hijo le esperaba en la misma frontera. Una intervención que había comenzado 9 años antes como secreto de Estado concluía ante docenas de cámaras de televisión. Gromov fue el último de los 100.000 soldados soviéticos que salió de Afganistán. Uno de cada 12 o 13 afganos ha muerto en esta guerra. Hasta ahora. Esperemos que sean los últimos. Detrás, Gromov dejaba un país dividido y destruido. Una tercera parte de sus 15 millones de habitantes en campos de refugiados de Pakistán e Irán y la paz más lejos que nunca. Los anuncios sobre una caída inminente de Kabul no se han cumplido y ambas superpotencias siguen armando a sus respectivos aliados. El presidente Bush explica por qué. No sería justo que los soviéticos dejen atrás gran cantidad de armas letales y que nosotros cortemos la ayuda a la resistencia. La salida de las tropas fue mucho más que una reducción del conflicto militar. Fue un cambio en la estrategia de toda la política exterior de la Unión Soviética. Manifestaciones destacadas en este cambio han sido Kampuchea y Angola. Kampuchea no ha tenido mucha suerte en sus 36 años de independencia. Presionados por la URSS y su crisis económica, los 50.000 soldados vietnamitas que ocuparon el país en el 79 se han ido, pero como en Afganistán, la guerra continúa. El gobierno de Phnom Penh se niega a formar una coalición con los Khmeres Rojos, responsables del genocidio de los 70, en el que murieron más de 1 millón de camboyanos. El museo de aquellos horrores ha pasado también al cine. Lo que más temen hoy los 7 millones de camboyanos es que vuelvan al poder los responsables de aquel exterminio. Las posibilidades de evitarlo son escasas. A pesar de sus dotes didácticas, el príncipe Norodom Sihanouk, la esperanza de Occidente, está en declive. Camboya no es culpable de nada. Guilty of anything, which is the victim. Es la víctima de Vietnam. Vietnam es el culpable. Vietnam
is a criminal. Conflictos como los de Irán-Irak, Afganistán y Kampuchea han multiplicado en la década que termina el número de refugiados en el mundo. El hecho de que las superpotencias se entiendan mucho mejor ha mejorado indudablemente la situación general de los conflictos regionales. La retirada soviética de Afganistán, el acuerdo sobre Angola y Namibia, la situación en Nicaragua, todos han mejorado. Que sirva de ejemplo a esos que no tienen compasión y arreglaremos decididos por esta causa hasta la vida. ¡Que viva la revolución! La reducción de la ayuda militar soviética ha obligado a Fidel Castro a retirar, antes de enero del 91, sus fuerzas de Angola. A cambio, en el acuerdo firmado en diciembre del 88, la guerrilla UNITA se compromete a negociar la paz con el gobierno angolano y Sudáfrica acepta la independencia de Namibia. El 7 de noviembre se celebraban las primeras elecciones para la formación de una asamblea constituyente en la colonia surafricana. La SWAPO se confirmó como la fuerza principal, pero no obtuvo la mayoría de 2/3 necesaria para imponer una constitución a las demás fuerzas. Dentro de Cuba, en un esfuerzo por mantenerse al margen de la perestroika, Fidel Castro sigue justificando su dictadura como una cuestión de conciencia. La conciencia de que nunca podremos, mientras exista el imperio, bajar la guardia. Este empeño de Fidel por ir contra la historia ha tenido momentos críticos en el 89. Se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. El general Arnaldo Ochoa, héroe de las campañas de África, fue detenido en junio y ejecutado, según la versión oficial, por participar en el narcotráfico. Según fuentes menos interesadas, por preparar un golpe de Estado. Que ni el comandante en jefe, ni el ministro, ni el partido, ni el gobierno, ni nadie en la Fuerza Armada tuvo nunca nada que ver con esto. Que todo esto fue artificio de mi mente. Los últimos cambios en Alemania Oriental y Checoslovaquia han ido estrechando el cerco y Fidel se va quedando solo. Cuba, poco a poco, se ha convertido en uno de los pocos países latinoamericanos ajenos al proceso de democratización en el continente. Por una parte, basta mirar el mapa de unos años atrás para advertir todo lo que hemos avanzado en el campo de la democracia. Hay democracia ahora en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Perú y rápidamente la vamos a tener en Chile. Y todo esto se ha dado en el marco de la crisis más grave, más severa que ha sufrido nuestro subcontinente en lo que va del siglo seguramente. Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda, como tampoco... Yo, Julio María Sanguinetti, me comprometo por mi honor a desempeñar realmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la... Claro.